Bendiciones, amados hermanos, hermanos en la fe en Cristo Jesús. Sean todos bienvenidos a su programa de Ministerios Casa de Gracia y el pastor Oseas Sandoval. Es un privilegio poder compartir la palabra del Señor con todos ustedes el día de hoy, un día hermoso que el Señor nos ha dado a todos. Sean todos bienvenidos. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares para compartir la palabra del Señor. En el tema del miércoles, ya pasando al tema de esta oportunidad, en el tema del miércoles empezamos a hablar sobre los 300 hombres de Gedeón. Cómo fueron escogidos. Inicialmente eran 32,000 hombres. Dios le dice a Gedeón, habla con ellos, etc. Y en la primera vez que les habló, se regresaron 22,000. Quedaron 10,000. Dios le dice a Gedeón, todavía son muchos, y le da indicaciones que lo lleve a tomar agua al río. Y le dice, los que tomen agua como lo toma agua un perro, ellos van a ser apartados para ir a la guerra. La pregunta es, ¿quién decidió cómo ellos iban a actuar ante la petición de ir al río a tomar agua? ¿Serían ellos o sería Dios? ¿Verdad? Estamos hablando de Jueces, capítulo 7. Ahí está la historia de la que estoy hablando. No se olviden que todo lo que está en la palabra de Dios tiene una lección para nosotros. La palabra de Dios no solamente es para memorizar o para tener conocimiento, sino es para ponerla por obra. El apóstol Santiago dice que muéstrame tu fe por medio de tus obras. El mero conocimiento de la Escritura, eso se llama religión. Cualquiera puede memorizar la palabra, pero la palabra de Dios hay que mezclarle fe. Y la fe es para cuando nosotros ponemos por obra la palabra de Dios. Es cuando podemos ver resultados. Es cuando podemos ver resultados. La palabra dice de que la letra mata, mas el espíritu da vida. Porque la letra solamente sin espíritu, no tenemos la capacidad nosotros para poder poner por obra lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que tener el poder del Espíritu Santo. Entonces, ya a estas alturas, el ejército, los hombres, el pueblo, todo había sido depurado. De 32,000 personas quedaron 300 nada más. Esas 300 personas decidieron no regresar a sus casas, a la comodidad de sus hogares, sino decidieron ir a la guerra, ir a la batalla, enfrentar sus problemas. Estas historias son maravillosas porque nos ayudan a poder diluir nuestras necesidades, problemas, luchas, etc. 300 hombres de 32,000 decidieron enfrentar sus problemas al enemigo, los madianitas, los hijos del oriente y los amalecitas. 3 clases de enemigos. Aquí pudiéramos decir, ¿cuáles son tus enemigos? ¿Cuáles son los enemigos que tú tienes? Ponle tu nombre al enemigo que tú tienes. Los enemigos que están fastidiando tu vida. Ponle el nombre a ellos. Por eso la palabra viene en nuestro auxilio. Para que así como estos 300 hombres enfrentaron al enemigo, nosotros podemos hacerlo en el nombre de Jehová. Y por eso el día de hoy yo quiero hablar de las armas que usó Gedeón para derrotar a los enemigos. Las armas que usó Gedeón para derrotar al enemigo. El ejército enemigo dice que se miraban como langostas, como grillos. Se miraban como grillos, eran más de 135,000 contra 300. O sea, era imposible ganar esa batalla mentalmente hablando. Era imposible. 300 contra un ejército de 135,000.
Y ese era el ejército, esa era la gente que le había hecho la vida imposible a Israel en el capítulo 6. Ya he hablado repetidamente las razones por las que Israel estaba en esa situación, etc. Pero hoy el punto es, ¿qué armas usó Gedeón para derrotar al enemigo? ¿Qué armas Dios le dijo que usara? Estos 300 hombres iban a enfrentar al enemigo. Estaban cansados. Dios les dio la oportunidad de decirles, si quieren se van para su casa, tranquilos, sigan ahí tranquilos en su casita, sin problemas, bien cómodos, llorando de vez en cuando, teniendo los mismos problemas, año nuevo, pero los problemas siguen igual, etc. O les dio la disyuntiva de decir, bueno, enfrenta a tus enemigos, pero no los vas a enfrentar tú solo, los vas a enfrentar con Jehová de los ejércitos, porque su palabra dice que no es con ejército, no es con espada, sino es con tu Santo Espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Por eso estos 300 hombres fueron a la guerra, a pelear contra sus enemigos. Repito, ¿cuáles son tus enemigos? ¿Cuáles son tus problemas? ¿Cuáles son tus luchas? La palabra viene en tu auxilio y viene en mi auxilio para que en el nombre de Jesús derrotemos a nuestros enemigos. Esos que te han hecho la vida imposible, eso que no te deja prosperar, eso que te hace sufrir, llorar, etc. Es tiempo en que nos paremos en la brecha en el nombre de Jehová y reprenderlos en el nombre de Jesús, usando las armas que usó Gedeón. Usando las armas que usó Gedeón. No perdamos de vista que no es con ejército, no es con espada, sino es con el Santo Espíritu de Dios, dice Jehová de los ejércitos. En Jueces, capítulo 7, verso 15 en adelante dice, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se inclinó y adoró. Volvió al campamento de Israel y dijo, levantaos porque el Señor ha entregado en vuestras manos el campamento de Madián. Y dividió los 300 hombres en 3 compañías y puso trompetas y cántaros vacíos en las manos de todos ellos, con antorchas dentro de los cántaros. Y les dijo, miradme. Y les dijo, miradme y haced lo mismo que yo. Esto es muy importante. Y les dijo, miradme y haced lo mismo que yo. Y he aquí, cuando yo llegue a las afueras del campamento, como yo haga, así haréis vosotros. Obediencia, obediencia, obediencia. ¿Qué le parece si estos hombres, 300 hombres, hubieran dicho, no, pues yo lo voy a hacer como yo quiero, Gedeón está equivocado, él no sabe, yo sé más que él, etc. Gedeón era joven. No. Obediencia, obediencia, obediencia. Sin obediencia no vamos para ninguna parte. Tenemos que aprender a obedecer la palabra de Dios. Tenemos que aprender a obedecer la palabra de Dios, a hacer lo que la palabra de Dios dice, y de esa manera vamos a obtener victoria sobre cualquier situación, sobre cualquier enemigo. Cuando yo y todos los que estén conmigo toquemos la trompeta, entonces también vosotros tocaréis las trompetas alrededor de todo el campamento y decid, por el Señor y por Gedeón. Era un grito que ellos tenían que dar. Ahora, Gedeón aquí les habla de 3 armas que ellos iban a usar. De 3 armas que ellos iban a usar. Trompetas, cántaros y antorchas. Esas 3 armas eran las armas ofensivas que ellos iban a usar. A la mente humana eso es ridículo. Porque la palabra dice que el evangelio, el mensaje de la cruz, es locura
para los que se pierden. Porque la mente humana no puede entender la fe. La palabra dice que el justo vive por fe, no por vista. Lo voy a repetir. La palabra dice que el justo camina por fe, no por vista. Entonces, cuando la palabra de Dios nos recomienda algo, la mente no lo cree. Nosotros no lo creemos. Pero tenemos que mezclarle fe a la palabra para que veamos los resultados. De lo contrario, vamos a ser cristianos tibios, derrotados, salvos sí, pero no viviendo la vida en abundancia que el Señor promete. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Juan capítulo 10. Tenemos vida espiritual, pero no tenemos vida en abundancia. La vida en abundancia no es ausencia de problemas. Es que en medio de los problemas tengamos victoria. Esa es vida en abundancia. Abundancia de espíritu, abundancia de gozo, abundancia de económico, solvencia. Que el Señor nos va limpiando el camino de enemigos. Estos 300 hombres, ya los más de 31,000 se habían ido a su casa. Ellos estaban tranquilos en su casa, tranquilitos en su casa. Pero con los mismos problemas, con las mismas luchas. Mientras que los 300 estaban al frente de la batalla. Entonces, las armas que ellos usaron, a la mente humana parecían ridículas, insignificantes. ¿Se imagina usted tener una antorcha, un cántaro, una trompeta como armas ofensivas? Eso era algo ridículo para la mente humana. Dice 2 de Corintios capítulo 10, versos 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia, de nuestra contienda, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Oiga eso. 2 de Corintios capítulo 10, versos 4 y 5. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Jueces capítulo 7, verso 20 dice, cuando las 3 compañías tocaron las trompetas, rompieron los cántaros y sosteniendo las antorchas en la mano izquierda y las trompetas en la mano derecha, para tocarlas gritaron, la espada del Señor y la de Gedeón. Estos hombres tenían que seguir las indicaciones de su líder Gedeón para tener victoria. Eso significa que la oveja, el cristiano, necesita oír las instrucciones, estar en comunión, en contacto con su pastor, con su líder, para estar al día de lo que el Señor les quiere decir a través del pastor que les ha puesto. Ser obedientes. Tocaron las trompetas, rompieron los cántaros, tomaron las antorchas en sus manos y gritaron por la espada del Señor y por la espada de Gedeón. Ahora, ¿qué significan esos 3 elementos? Repito por tercera ocasión. Para la mente humana esto es ridículo. Esto es inservible. De la misma manera, las personas miran el problema y dicen, es que este problema yo no lo puedo resolver. Si no es dinero, no lo resuelvo. Si es una deuda, por ejemplo, eso es un problema que necesita dinero, por ejemplo. No, pues lo que tengo no me alcanza. La única manera de arreglar esto es con dinero. Voy a prestar dinero. Porque lo que gano no me alcanza o no tengo trabajo, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué tal si el Señor provee? ¿Qué tal si yo obedezco esta palabra y voy delante de Dios y le pongo en el altar de la gracia al Señor mi necesidad, mi problema, creyendo y esperando
de que si es trabajo el que necesito empleo, Él me lo va a dar y un buen empleo. Ir a aplicar, ir a buscar, etc. Y el Señor nos va a dar gracia para que nos den ese empleo. Las trompetas en la tipología bíblica representa la alabanza. La trompeta representa la alabanza. Para que tú derrotes a tus enemigos, lo primero que tiene que haber en tu vida es una atmósfera de alabanza y adoración. La alabanza tiene que estar en todo tiempo en nuestra vida, en nuestro hogar, en donde yo vivo, en donde yo me muevo. Necesito poner alabanzas, adoración, para crear una atmósfera de adoración y alabanza al Señor. Eso es, la música es algo que nos encanta a los seres humanos, porque Dios nos hizo musicales. Usted a un niño no le tiene que decir bailar, solo le pone una música con ritmo y el niño va a empezar a moverse solito. No le tiene que decir bailar o movete, él lo va a hacer solo. ¿Por qué? Porque somos seres musicales. No prestemos nuestros cuerpos al mundo para la música mundana que solo trae tristeza, muerte, destrucción. Trae depresión. Eso es lo que ministra la música del mundo. Te lleva al pasado. Te recuerda el pasado malo. No. Las trompetas representan alabanza. Tenemos que rodearnos de alabanza y adoración. Alabanza y adoración no es lo mismo, porque la alabanza habla de las obras de Dios y la adoración habla de la santidad de Dios, de los atributos de Dios. La palabra dice en Hechos 16:25, cuando Pablo y Silas estaban presos por predicar la palabra del Señor, estaban presos en el calabozo, aquel lugar maloliente con ratas, etcétera. Pero Pablo y Silas no se pusieron a llorar ni a renegar. Desde que sirvo a Dios me va mal, voy de mal en peor. No, dice la palabra en Hechos 16:25, que como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. Ellos en medio del problema sacaron la antorcha y dice que cantaban, oraban y cantaban himnos a Dios. Porque la alabanza y la adoración tiene que ir dirigida a Dios. Y dice que los presos los escuchaban. Presos, estaban presos. Hay gente presa de vicios, presa de problemas, de orgullo, de vanidad, etc. Pero al oír la alabanza, yo veo que en las calles, en las casas, hay gente que pone la música a todo volumen. Los chupaderos ponen la música a todo volumen. Y nosotros los cristianos podemos también poner las alabanzas para que los presos oigan. Eso es alabanza. Las trompetas representan la alabanza y adoración que nunca debe faltar en la vida del cristiano. Isaías 25:1 dice, Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Desde tiempos antiguos tus planes son fieles y seguros. El Salmo 100, el Salmo número 100, verso 4 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Dale gracias, bendecid su nombre. Entrad por sus atrios, por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. No debe de faltar la alabanza en el cristiano, porque cuando nosotros alabamos y adoramos, atraemos presencia divina, presencia de Dios. Somos libres de miedo, la enfermedad se va, los temores se van, crecemos en fe para creer que Dios nos puede sacar de cualquier situación en el tiempo de Él. El segundo elemento que usaron para ir a la guerra fueron los cántaros. Fueron los cántaros. Una vida quebrada por el Señor dependerá de Él. Una vida quebrantada por el Señor dependerá de Él. Romper un cántaro era algo tan serio
que se utilizaba como una figura de la muerte, Eclesiastés 12:6. Muerte al viejo hombre, Efesios 4:22. ¿Se acuerdan ¿se acuerdan de la historia de la samaritana? Cuando ella tuvo el encuentro con Cristo, dice la palabra que ella dejó el cántaro y se fue a comunicarle a los presos, a los perdidos, que en Cristo había agua de vida. Ella dejó el cántaro, porque el cántaro tenía que ser roto para que se viera la luz de la antorcha. Para que se viera la luz de la antorcha, para que se oyera la trompeta. Nuestra vida, representada en el cántaro, tiene que ser roto, porque ¿se acuerdan cuando el alfarero, cuando el Señor le dijo a Jeremías, ve a la casa del alfarero, la vasija se echó a perder, pero de la misma vasija Él hizo una nueva. Él hizo una nueva. La vasija se rompe en casa del alfarero y hace una nueva del mismo barro. Eso se llama proceso. Eso se llama proceso. La samaritana en Juan 4:28 dejó su cántaro, cambió su manera de vivir. Es la conversión que viene después del arrepentimiento. Para que una vida sea útil en las manos del Señor, tiene que dejar que su cántaro se rompa para que la luz de adentro, la luz de Cristo, alumbre a los demás. El tercer elemento que usaron para derrotar al enemigo, estos 300 hombres que fueron a la guerra, son las antorchas. Las antorchas representan la unción del Espíritu Santo, la luz del Espíritu Santo. Lo contrario es la carne, como dije en el mensaje anterior. La carne no quiere nada con Dios. La carne solo quiere mundo. La carne solo quiere pecado. Por eso dice la palabra que el que siembra para la carne cosechará muerte y corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu cosechará paz, gozo, vida. Ser guiado por el Espíritu Santo. Debemos de tener comunión con el Espíritu Santo. Las antorchas representan al Espíritu Santo, representan la unción del Espíritu Santo. Ser guiado por el Espíritu Santo, debemos de tener una comunión con el Espíritu Santo. Esa comunión va a venir cuando lo adoremos, cuando alabemos, cuando el cántaro se rompa, el orgullo, la vanidad, todas esas cosas que están alojadas en el alma, vayan desapareciendo. Se va a empezar a ver la luz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que tenemos que darle libertad. Donde está el Espíritu de Dios, dice, hay libertad. También la palabra de Dios recomienda no entristecer al Espíritu Santo, porque el pecado, la desobediencia apaga al Espíritu Santo y ya no oímos su voz, ya no somos guiados ni nada. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Mire lo importante que es que nosotros mantengamos comunión con el Espíritu Santo. ¿Hace cuánto tiempo tú no hablas con el Espíritu Santo? ¿Hace cuánto tiempo el Espíritu Santo no te habla, no te guía? Por eso necesitamos las antorchas para ir a la guerra, esa comunión con el Espíritu Santo, esa intimidad con el Espíritu Santo. Sigue diciendo el verso 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, nos va a guiar a toda verdad. El fruto del Espíritu Santo también. La palabra dice en Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Pero todo empieza con una intimidad con el Espíritu Santo. Yo me voy a arrodillar o en mi cama, donde sea, y le voy a decir, Espíritu Santo, háblame. Espíritu Santo, guíame. ¿Voy o no voy? ¿Hago o no hago esto? Tenemos que preguntarle al Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo empieza a ensancharse en mi vida, voy a empezar a ver fruto. El fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad y todos los frutos que da el cultivar una relación con el Espíritu Santo. La palabra dice en 1 Corintios 6:19 que nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo. Tu cuerpo, mi cuerpo, es templo del Espíritu Santo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? 1 Corintios 6:19. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoren deben adorarle en espíritu y verdad. En espíritu y verdad. Pero ¿cómo el Espíritu Santo va a crecer dentro de mí si yo no tengo una relación íntima con Él? Las antorchas representan mi comunión con el Espíritu Santo, mi relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te bautiza, te da lenguas, te da dones, etcétera, etcétera. Mira lo que dice Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. El Espíritu Santo te llena, el Espíritu Santo te bautiza, el Espíritu Santo te da lenguas espirituales, te da profecía, etcétera, etcétera. De esa manera nosotros podemos orar en el Espíritu y podemos orar con el entendimiento, según 1 Corintios 14:15, que dice: entonces, ¿qué? Oraré con el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Dos clases de oración. Oración con el Espíritu y oración con el entendimiento. Mi oración con el Espíritu, el diablo no lo entiende, porque hablo misterios con Dios. Hablo misterios con Dios. He ahí la importancia de usar nuestras antorchas y ser llenos del Espíritu Santo, buscar la llenura del Espíritu Santo a través de la alabanza, a través de la palabra, a través de la adoración, a través de una comunión íntima con Dios, a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo da valor. El Espíritu Santo da valor. Hechos 4:31. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. El cristiano que se avergüenza del evangelio, el cristiano que no habla de la palabra, el cristiano que le da vergüenza que la gente sepa que es hijo de Dios, que va a la iglesia, es un cristiano que no está lleno del Espíritu Santo. Es un cristiano que necesita buscar la llenura del Espíritu Santo. Porque aquí dice la Biblia que cuando fueron llenos del Espíritu Santo, hablaban la palabra con valor. Hablaban la palabra con valor. Entonces, una persona que no está llena del Espíritu Santo es una persona que va a ser un cristiano pasivo. Es un cristiano que no va a hacer nada por el reino de Dios. Pero por el contrario, cuando somos llenos del Espíritu Santo, vamos a tener fuego de Dios, fuego del cielo, para orar por los enfermos, reprender al diablo y los demonios, cantar en el Espíritu, orar en el Espíritu, y vamos a ser cristianos victoriosos. Y esto está al alcance de todos. No hay que pagar nada, no hay que ir a un lugar en especial. Simplemente ahí donde estás, te puedes arrodillar en tu cama, en donde quieras. No tenés que tener una posición en especial. No, a menos que el Espíritu Santo te diga póstrate, arrodíllate, etcétera. Puedes de ir delante de Dios con un corazón quebrantado como el cántaro quebrado que dejó salir la luz, y Dios no fallará en responderte. Como resultado, dice la palabra que los enemigos fueron confundidos y se mataron unos a otros. El resultado fue que ellos no tuvieron que matar a los enemigos, ellos solo se mataron. Ellos solo se mataron. Cuando tu vida está quebrantada, cuando tu vida está rota delante de Dios y tienes una alabanza sincera y una antorcha encendida, no habrá poder del diablo que pueda tocar tu vida para destruirte.
Lo voy a repetir. Escucha bien lo que estoy hablando. Cuando tu vida está quebrantada, cuando tu vida está rota delante de Dios y tienes una alabanza sincera y una antorcha encendida, no habrá poder del diablo que pueda tu vida destruir. No habrá poder del enemigo. El Salmo 51, 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Lo voy a repetir. Salmo 51, 17. Oiga, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, tú no despreciarás, oh Dios. Qué clara, qué sencilla es la palabra de Dios. Por eso termino con estos versos de la palabra. En Joel capítulo 2, verso 12. Finalizo con esto. Pero para mí esta enseñanza ha sido clara, sencilla tal vez, pero profunda a la vida humana cuando nosotros lo ponemos por obra. Cuando nosotros, depende de nosotros, si queremos ser cristianos victoriosos, usar las armas de luz para reprender las tinieblas, ese demonio, ese diablo, que Jehová lo reprenda, que ha venido estorbando tu vida, tu casa, tu hogar, son demonios de pleito, de ira, de contienda. Tenemos que atarlos en el nombre poderoso de Jesús, porque son derechos que nos da el ser llamados hijos de Dios. El haber recibido a Cristo en nuestro corazón, dice la palabra, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y serán sanos. Tenemos derechos por creer en la palabra de Dios. Todo es creer, como los 300 de Gedeón. Termino con esto. Joel 2:12 en adelante. Por eso ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Por eso ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tanto tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Oiga esto. Joel capítulo 2, verso 16. Reunid al pueblo. Santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Esto significa que en esa consagración, en esa entrega a Dios, tiene que ser incluidos hasta los niños que maman. Hasta los niños que maman son bendecidos y tocados por el Espíritu Santo cuando los ancianos, los adultos, los niños, todos van delante del Señor. Por eso tu casa, por eso tu vida tiene que estar rodeado de alabanza, tiene que estar rodeado de adoración. De lo contrario, el mundo va a jalar a tus hijos, a tus hijas. El diablo las va a enamorar con la música del mundo. Y cuando te des cuenta, tu hija va a andar bailando y va a querer ir al baile. De 0 a 12 años son 12 años de siembra. De 12 para arriba son cosechas nada más. Por eso es importante que nuestros hijos participen de las cosas de Dios. Pero ellos no lo van a hacer si no ven a los padres hacer eso. Porque se predica más con el ejemplo que con las palabras. Finalizo con este verso que me gusta mucho. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Que el Señor te bendiga
Y que el Señor nos ayude a todos a vivir por fe, a poner por obra su palabra para que nuestra vida cambie, para que seamos transformados por medio de la predicación de la palabra. Que cada casa sea un templo y cada corazón un altar para adorar a Dios. Lo voy a repetir. Dios quiera, es mi oración, que cada casa sea un templo, sea una iglesia y que cada corazón sea un altar para adorar a Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, que Dios te dé paz. Nos vemos hasta la próxima. Amén.